nivel de Macroeconomic Features of the French Revolution, digamos, aspectos macroeconómicos de la Revolución Francesa. ¿De qué trata el trabajo? Principales ideas. Hoy van a tener que hablar ustedes. Yo voy a hacer las repreguntas solamente. ¿Quién quiere empezar? Me quedo así, ¿eh? Alguien que empiece. Yo lo había leído junto con el de North y Sí. bueno, lo había leído al mismo tiempo, entonces me pareció como que a grandes rasgos hacía, digamos, hablaba de lo mismo, pero North en Inglaterra y este en Francia, y como que describía que todo el proceso había sido un poco más conflictivo de lo que se había llevado a cabo en Inglaterra. Sí, ¿y por qué? Digamos, ¿por qué cuestiones Francia no logró la estabilidad macroeconómica y macrofinanciera, digamos, que logró Inglaterra? Puede ser porque no tenían las instituciones que limitaban el poder del monarca, porque en ese momento Francia se da con un monarca absolutista. No, es más concreto en el paper, estaba bien explicado, mucho más concreto. ¿Qué problemas tenía el gobierno francés, la corona francesa? ¿Financiarse, profe? ¿Cómo? Financiarse. Yo les pido, por favor, que los que se muteen, los que no están hablando, pues si no hay un ruido de fondo que es medio molesto. Entonces solamente hablen los que quieren responder la pregunta o los que quieren hablar, ¿está bien? Pero no, si no, mutéense, por favor, todos. Entonces, ahora sí, a ver, no sé quién estaba hablando recién. Tenía problemas para financiarse, profe. Claro, ¿no? Tenía problemas para justamente financiarse. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante eso, no? ¿Por qué los problemas para financiarse pueden llevar a una inestabilidad macroeconómica y a una eventual hiperinflación, como terminó desencadenando eso en Francia? Porque el gobierno va a la búsqueda de rentas, profe. Claro, está muy bien lo que decís, Juan. Lo que hace, cuando el gobierno necesita cubrir el gasto, ¿no? Y no tiene un sistema tributario consolidado y ordenado, y los gastos tampoco están ordenados, sino que, no sé, superan ampliamente a la recaudación, los gobiernos se empiezan a comportar de forma como... Rentista, ¿no? Claro, estoy tratando de buscar una palabra. Predatoria. Claro, es decir, empiezan a tratar de expropiar o, no sé, emitir dinero, etcétera, y todo eso va generando una inestabilidad macroeconómica cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, el problema está, como nos cuentan acá en este paper muy interesante, es que Francia no logró diseñar o mantener, más que nada, las instituciones fiscales y de administración pública que le hubiesen permitido tener una estabilidad macroeconómica. Entonces, estaba siempre en constantes defaults de la deuda, estaba siempre en constantes déficits fiscales, entonces expropiaba digamos, propiedad privada, primero, bueno, de la iglesia, pero después digamos, de cualquiera que por ahí, de cualquier lado que pudiera sacar, vendía cargos públicos que empezaba todo a generar una ineficiencia enorme, ¿no? Porque se dejaba por ahí se privatizaba la recaudación de algunos impuestos y eso generaba obviamente desincentivos de todo tipo, porque vieron cómo era el sistema de privatización de impuestos, no solamente era una práctica bastante común en una determinada época europea, entonces
los gobiernos lo que hacían era privatizar la recaudación de impuestos, eso en el paper de North creo que también está, y de Wengas, en manos de, no sé, particulares que pagaban, había una subasta, ¿no? A ver quién pagaba más, quién pagaba más de canon a la corona para hacerse cargo de la recaudación de impuestos. Entonces, pagaban una suma fija a la corona y después ellos tenían que encargarse de recaudar los impuestos y obviamente cuanto más recaudaban, más era la ganancia que tenían estas empresas, ¿no? Entre comillas. Entonces, claro, el incentivo ahí era después a cobrar impuestos exorbitantes, ¿no? A tratar de recaudar de forma exorbitante y eso generaba obviamente comportamientos, digamos, muy ineficientes de parte de todo el mundo. Profe, es como Sí. los estados fallidos en África, más o menos, ¿no? Que no A proveen ver, ¿cómo era eso? que no proveen bienes públicos, ni tampoco proveen seguridad, y todos los cargos del gobierno están a la venta. O sea, Claro. quiere decir que una persona puede venir, coimearlos y hacen lo que quieren. No hay una, Claro, se genera todo un sistema, no hay eso una está muy coherencia. bien lo que decís, se genera todo un sistema, como decís vos, de extracción de rentas, pero a nivel, por todos lados, digamos, ¿no? A todo nivel, y eso Está corrupto todo, obviamente profe. genera todo un descontrol, ¿no? Un desincentivo a la inversión, porque no sabés si vos invertís y después viene alguien y te quiere expropiar lo que, digamos, lo que invertiste, tu capital, porque, no sé, se le ocurrió cambiar una regulación. Entonces, claro, hay un desorden a nivel de un Estado central fallido, o que no funciona como debería funcionar, y se empiezan a generar nichos de extracción de rentas, y eso, bueno, genera obviamente todo tipo de desincentivos a la inversión, como bien decís vos. Está bien, el concepto de Estado fallido lo sacaste de Acemoglu y Robinson o de otro lado. La aprendí en teoría política, profe. Ah, bueno, sí, pues también ellos Hacía hablan una de, diferencia entre estados desarrollistas y estados fallidos. claro. Bueno, ese es uno de los grandes problemas de cuando el gobierno, a ver, obviamente, me voy a meter en un tema espinoso, pero cuando un gobierno quiere controlar todo, uno piensa que en teoría va a ser eficiente, ¿no? O la gente que propone ese tipo de políticas desarrollistas confía en que el Estado va a ser eficiente, pero en la realidad después lo que genera muchas veces es pequeños kioscos, digamos, para los funcionarios que expropian rentas de esa capacidad de control que un gobierno les da, ¿no? Entonces, eso es algo que no se puede pasar por alto, es obvio que pasa. El tema es cómo se generan los mecanismos de control. Pero si no hay mecanismos de control, bueno, se genera esto que vos estás diciendo, obviamente. El resultado es totalmente lo opuesto que la política por ahí perseguía con esa idea de desarrollo. Y después, ¿qué más? A ver, ¿qué otras cosas desde el punto de vista de los experimentos o de los intentos de experimentos o de, no sé, de planes, podríamos llamarlo, de estabilización? ¿Qué me pueden decir de lo que intentó hacer el gobierno francés? Bueno, el gobierno francés intentó varias cosas en términos de cómo tratar de emitir dinero respaldado en, por ejemplo, en cobro de impuestos o en tierras que iba después a vender. Las tierras que expropiaba a la iglesia, después las subastaba entre privados, pero antes de eso había emitido dinero que era como dinero deuda, después en teoría iba a ser rescatado con la recaudación producto de la subasta de las tierras. Entonces, eso permitía como el aumento del gasto o el financiamiento del Estado, ¿no? Pero en última instancia, todos estos tipos de experimentos muy transitorios, bueno, no tenían éxito, ¿no? No tenían éxito. Y bueno, terminaban generando, de nuevo, como el gasto no bajaba,
y ya no había más de dónde recaudar, y seguía habiendo déficit, entonces tarde o temprano se defaulteaban las deudas de nuevo, se emitía dinero que eventualmente no era respaldado por nada, entonces había pérdida de poder adquisitivo del dinero, inflación. ¿Sí? ¿Y qué más me pueden decir? Había mucha política de, por ejemplo, de obligar a la gente a que acepte como la deuda o el dinero que emitía el Estado bajo pena de alguna, digamos, penalización, ¿no? Desde que llevaban a la cárcel o hasta, no sé, hay una parte que dice, había activos respaldados en la guillotina, ¿no? Guillotina backed securities, o debt, es decir, deuda, el tipo que no quería aceptar esa deuda del gobierno lo guillotinaban, es un poco, el juego que están diciendo ahí, que obviamente no sé si habrá sido verdad, pero probablemente sí, algún caso debe haber habido en la época más dura, digamos, de los revolucionarios, post-revolución, antes de la hiperinflación, ¿no? Que hablan de eso, que el gobierno emitía deuda respaldada en la guillotina. Es decir, como que si no la aceptabas, ibas a la muerte. ¿Y qué más les parece interesante del paper? ¿Cómo lo vinculan ahora con lo que vimos el anterior, digamos, que está un poco al principio? Si leen la introducción, la primera parte del paper de Sargent, hay todo un marco económico que, bueno, Sargent tiene varios papers con esto de la aritmética desagradable, ¿no? La aritmética fiscal desagradable o monetaria desagradable, ¿qué es esta Amplisan aritmética? Esto lo tienen que haber visto en macro, me parece, también, los que hayan hecho macro. Bueno, básicamente es que si vos, hay dos formas de pagar, digamos, la deuda, o con impuestos o con inflación, ¿no? Si es una deuda en términos nominales, o la pagás con superávit fiscal o la vas a licuar, no queda otra. Entonces, bueno, vos elegís en todo caso como gobierno, cómo hacerlo. Si vos decidís no tener un superávit fiscal para pagar la deuda, lo más probable es que la tengas que licuar con emisión monetaria, o depreciar de alguna manera, o defaultear, obviamente. Pero eso te genera un montón de costos en términos digamos, de lo que viene después a futuro, ¿no? Si vos defaulteás las deudas, después nadie te va a prestar, o te van a cobrar tasas altas, y entras en un juego de desconfianza generalizada y de imposibilidad de comprometerse un gobierno a pagar la deuda, y eso genera toda una serie digamos, de inestabilidad macroeconómica, ¿no? El punto que dice esta aritmética desagradable es que, bueno, si vos, digamos, tenés una deuda, tenés que tener superávit futuro para pagar esa deuda, si no, eso genera eventualmente inflación, o vas a un tipo de default, ¿no? Eso, bueno, está claro. Eso surge de una restricción presupuestaria intertemporal de un gobierno. Después hay un concepto interesante que es el de planes sustentables, ¿no? O sostenibles. Planes sostenibles, que es un concepto de dos macroeconomistas, Chari y Kehoe. ¿Alguien me puede explicar qué son esta idea de los planes sostenibles? Puede ser como self-enforcing, profe, que es un plan que una vez hecho se sostiene por los actores. Claro, es como que tiene que ser creíble, ¿no? Esa sería la idea clave. Cuando haces un plan,
si ese plan es creíble, si vos lográs que te crean que vos te vas a comprometer a un cierto comportamiento, entonces eso es un plan sustentable o sostenible. Ahora, si vos no podés comprometerte o no te creen que te vas a comprometer, por más que vos hagas un plan, ese plan no va a ser sostenible, ¿no? Porque no te van a creer ex ante, entonces lo que vos esperabas no va a suceder, etc. Entonces sí, va por el lado ese que me comentás. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otros temas interesantes se encontraron? Bueno, uno que me hace acordar al texto anterior es de Sí. cómo, gracias al financiamiento público, Inglaterra fue capaz de vencer la mayoría de las guerras que tuvo con Francia. Y creo que ¿Y Hume por qué? habla sobre eso. Claro, es interesante esto que estás diciendo. ¿Por qué? Porque fíjense que en última instancia el orden fiscal te permite desempeñarte mejor en una guerra, ¿no? Es como un ejemplo extremo, pero digo, te permite tener un gasto público abultado cuando lo necesitas, porque conseguís el financiamiento cuando tenés la emergencia o el shock, ¿no? Te podés financiar sin aumentar impuestos, pues si aumentaras impuestos cuando tenés encima un shock negativo, eso es lo que somos especialistas en Argentina, ¿no? Aumentamos impuestos cuando estamos en recesión. Entonces, claro, esa combinación es fatal. Lo que hay que lograr es poder endeudarse, tomar deuda cuando tenés un shock negativo, y esa deuda la pagás cuando salís del shock, ¿no? Ahí pues aumentás impuestos o aumenta la recaudación. Cuando salís del shock, repagás la deuda, y cuando volvés a tener un shock negativo, te volvés a endeudar, y la gente te va a prestar porque vos pagaste las deudas y sos creíble, ¿sí? Entonces se genera todo un orden fiscal donde los gobiernos pueden financiar los shocks negativos, ¿no? Los shocks transitorios negativos, como puede ser una guerra o, no sé, una caída de precios de lo que vos exportás, siempre y cuando sea algo transitorio. Ustedes saben que existe una regla, ¿no? En las macro abierta internacional o las finanzas internacionales, que es los shocks transitorios se financian y los permanentes se ajustan, ¿no? Es decir, si vos tenés un shock transitorio, no tenés por qué ajustar en ese momento. Te vas a financiar, porque es transitorio, no tiene sentido bajar el gasto. Lo que pasa es que tenés que tener la capacidad de poder financiarte. Si no tenés esa capacidad, obviamente no te va a quedar otra, por la restricción presupuestaria, que ajustar o hacer cualquier intento, cualquier experimento que lo más probable es que genere más problemas. Pero si vos tenés la capacidad de generar instituciones creíbles del manejo fiscal, del manejo de la deuda, etcétera, entonces vas a conseguir financiamiento en la época que lo necesitas, no tenés la necesidad de aumentar impuestos o reducir el gasto en ese momento crítico, digamos, y después vas a pagar eso en la época donde la economía funciona, digamos, cuando la economía vuelve a crecer, ¿no? Funciona bien. Como ahora, profe. Claro, es decir, eso es lo que los países normales que no tienen problemas macroeconómicos suelen hacer. Financian los shocks negativos y después, en el momento de auge, hacen como el ajuste en términos de pagan las deudas, no gastan tanto, logran el superávit para pagar la deuda que contrajeron en la época del shock negativo. Nosotros hacemos todo lo contrario, ¿no? La esperanza del gasto discrecional tiene que tender a cero. O sea, cuando tenés shocks temporales, tenés que gastar en momentos que hay auge, tenés que ahorrar el superávit. Claro, esa es lo básico, digamos, para tener una macroeconomía estable, ¿no? Sí, acá el gobierno es procíclico, ¿no, profe? O sea, claro, sí. acá es todo lo contrario, en general, digamos, ¿no? Han demostrado los gobiernos argentinos ser siempre procíclicos. Cuando el precio de la soja sube, nos gastamos todo. Y después, cuando tenemos un sudden stop o el precio de las commodities bajan, salimos a tratar
de recaudar más impuestos, todo lo contrario de lo que habría que hacer, digamos, ¿no? Así que sí, somos claramente procíclicos y eso creo que estamos todos economistas de acuerdo. Son las pocas cosas que ningún economista me parece que va a discutir, ¿no? En Argentina demostramos ser siempre muy procíclicos. Y eso es porque no existen las instituciones fiscales y monetarias independientes del poder político. Porque el poder político obviamente siempre va a querer gastar más, porque es una cuestión, si quieren, como de incentivos. Pero es como una regla de hierro, casi, porque parece que en todas las épocas el poder político quiere gastar más. Claro. Claro. Porque el problema se lo dejan al que viene después. Claro, es una cuestión, si querés, la podemos explicar Pero de incluso varias de monarquía, formas. profe. La podemos explicar de varias formas, pero siempre el poder político va a querer gastar más, va a querer tener más discreción con el gasto. Obviamente, cuanto más parte de la economía pasa por su discrecionalidad, más poderoso se va a sentir. El problema es que eso genera una serie de desincentivos para el sector privado, ¿no? O de comportamientos que resultan en mucha vulnerabilidad para la inversión, desincentivos para la inversión, para la acumulación de capital, y eso en última instancia termina también afectando a los gobiernos, ¿no? O al soberano. Pero bueno, entonces, todas estas, instituciones de administración racional de los gobiernos, en realidad son resultado de los límites que se le empezaban a imponer a los soberanos, ¿no? Primero lo vimos la clase pasada, con el Parlamento, la obligatoriedad de que cualquier tipo de cambio impositivo fuera aprobado por el Parlamento, la idea de un banco central relativamente independiente del Tesoro, ¿no? Porque si está manejado por la misma gente, digamos, obviamente que no va a tener ningún tipo de poder de límite sobre lo que quiera hacer el gobierno. Entonces, bueno, sí, son todas instituciones que se empiezan a desarrollar en esta época y que el resultado finalmente es lograr economías que funcionen mejor, ¿no? En el largo plazo, en términos de acumulación de capital, de inversiones, de producción. Pero bueno, entonces, en estos dos trabajos, lo que vemos es justamente, en un caso, cómo se generó eso en el caso de Inglaterra, casi por azar, ¿no? No es que, digamos, es más un poco también por debilidad del soberano, ¿no? Ese caso es súper interesante. No es que los soberanos ingleses genéticamente eran mejores que los franceses o lo que pueden ser los gobiernos argentinos, sino que de un momento de debilidad, la sociedad civil logró negociar ciertos límites en términos de establecer una constitución, y eso de alguna manera fue ex post beneficioso tanto para el gobierno como para la sociedad civil, y el equilibrio resultó justamente self-enforcing, ¿no? Como una de las preguntas que yo les hacía. Es decir, ninguno después tenía ventaja de traicionar esa negociación, porque los dos se beneficiaban de ese funcionamiento. Ahora, eso no es que surge porque el soberano es bueno y la sociedad civil también. No, surge de una negociación y de establecer reglas de compromiso que son creíbles para las dos partes, ¿no? Que no ocurre esto de la inconsistencia temporal. Y para resolver ese problema de la inconsistencia temporal, bueno, es todo un tema políticamente. Bueno, y es lo que el caso del paper de Sargent y Beldic es la historia opuesta, ¿no? Como en Francia no se logró eso, en la misma época, más o menos, y no se logró eso, y después el costo que tuvo Francia de no haber logrado eso fue todo un siglo de inestabilidad macroeconómica, ¿no? Desde principios de 1700 hasta fines de 1700. Todo como un siglo que se analiza en este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante por eso. Manuel, ¿te hago una pregunta? Sí, claro.
En países como Argentina, ponele que ya tipo, tenés muy poca reputación, tenés muchos impuestos, o sea, cada vez el costo de oportunidad de pagar la deuda es más bajo, como que ya estás tan mal que si no pagas la deuda, como que tu costo de oportunidad es bajo. Eso como Respecto de quién, digamos, de un gobierno, la sociedad, respecto de por quién. ahí, por ejemplo, tenés tantos impuestos que si no pagas la deuda puedes bajar o sea, la carga impositiva, o sea, no sé qué es peor, ¿entendés? Que no te vuelvan a prestar o por ahí hacer las cosas bien. Igual por ahí seguro tampoco las hagan Sí, bien, a ¿no? ver, lo que yo diría es que lo que tenés que hacer es controlar el gasto, ¿no? Pero bueno, en realidad todo es producto de un gasto desmedido. Claro. O sea, si no Vos, pagás, si si te vos no conviene podés, bajar el gasto, a ver, si vos no podés recaudar más, porque la economía, no sé, por X motivo, no podés recaudar más, no te prestan dinero de afuera, ¿qué te queda? Digamos, o disminuir en gasto o emitir dinero, que es otra forma de impuesto, ¿no? El señoriaje, que termina siendo un impuesto inflacionario finalmente, porque nadie quiere el dinero que emitís. Entonces, digo, no te quedan alternativas, o bajás el gasto o vas a un descontrol monetario e inflacionario, que es el resultado de ese, digamos, del no equilibrio fiscal, finalmente, ¿no? Así que me parece a mí que el tema, llega un momento que no puedes aumentar más impuestos, obviamente, porque cae la base imponible, no tenés nada más que recaudar, es más, recaudás menos y aumentás el impuesto. O sea que nosotros estamos en una situación, en ese sentido, muy, muy comprometida, ¿no? No quedan mucho más que impuestos que subir y seguís con déficit fiscal y con emisión monetaria, si estás cobrando ya impuesto inflacionario y estás tratando de maximizar el impuesto inflacionario o el señoriaje, porque estás tratando de meter cepos por todos lados que hagan que nadie pueda deshacerse de los pesos contra otros activos, qué sé yo. Entonces, bueno, la gente ¿qué hace? Va a comprar lo que pueda comprar. Eso genera inflación de bienes. El gobierno reacciona poniendo precios máximos. ¿Eso qué genera? Desabastecimiento, digamos. O sea que entras en una dinámica que yo viví de chico, ¿no? En la previa de los 90 se vivían muchas de estas, era muy, muy frecuente. En los 80 era muy frecuente este tipo de episodios, como es un loop, ¿no? Que entras y es muy difícil salir, muy difícil. Y ahora estamos en uno de esos loops, ¿no? Muy difícil, pero bueno, qué sé yo, veremos qué pasa. ¿Qué otras cosas para mencionar respecto del paper? El texto mencionaba también algo de problemas de incentivos, ¿no? Del gobierno de Francia, ¿puede ser? Bueno, respecto a qué. Incentivos que dejaban de tener las personas como para que todo el sistema funcione a raíz de las actitudes del gobierno. Bueno, habría que buscar en concreto, siempre hay problemas de incentivos, habría que buscar en concreto a cuál te referís dentro del paper, que mencionan bastantes. Pero sí, claramente. Hay problemas como estamos viendo, ¿no? Hay problemas que podríamos llamar del equilibrio que se genera entre los actores, o problemas de economía política, que podés ir a un mal equilibrio, es decir, una situación que es perjudicial para todos, pero de la cual tampoco podés salir porque es un equilibrio. Entonces, bueno, salir de esos equilibrios malos es muy difícil, ¿no? Y coordinar para ir al equilibrio bueno es muy difícil. Sí. Lo que vamos a empezar a ver a partir de la semana que viene, el martes van a tener clases con Lucas, va a dar una clase sobre Marx, y después el viernes vamos a ver conmigo, vamos a empezar a ver cómo se van constituyendo los mecanismos de gobernanza en la sociedad civil. Y para eso vamos a ver y cómo eso permite la expansión del comercio, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que yo di al principio de toda esta parte,
que es un poco la emergencia de los mecanismos de gobernanza, ¿no? Y vamos a ver 2 o 3 papers vinculados a eso, que hablan de un tema muy parecido, después se lo voy a pasar, pero el que los quiere ir leyendo, bienvenido, son los de North, Weingast y Milgrom, que habla de la emergencia, digamos, el surgimiento en sociedades de comerciantes, o en la sociedad de comerciantes que se dedicaban al comercio internacional en la Edad Media, surge un sistema jurídico, legal, privado, asociado a esa asociación de comerciantes, que es la ley mercatoria, acerca de cómo establecer premios y castigos o tribunales, digamos, judiciales, en términos privados siempre, que generen incentivos para que los comerciantes puedan, digamos, invertir en esas relaciones comerciales, ¿no? Y no ser estafados. Entonces, eso es un paper que está muy, muy bueno. Lo tienen ahí subido, así que les pido que lo vayan leyendo. Y después vamos a ver otro de North, creo que es Milgrom y Grave, que habla también de lo mismo, de cómo surgen mecanismos de gobernanza. Se usa gobernanza a veces para distinguir de gobierno, ¿no? Mecanismos de gobernanza es un sistema de reglas que puede ser entre privados, la gobernanza de una empresa, la gobernanza de un gremio, la gobernanza de una cámara, una asociación, digamos, de individuos. Y la De gobernanza un no habla club, también qué sé yo. de las relaciones entre los distintos sectores. ¿Cómo? Que la gobernanza no habla también de las relaciones entre los distintos sectores. Me parece que yo usaría un término, de un sentido de gobernanza un poco más estricto. Habla de las reglas, si querés, las reglas que van a regular el comportamiento de una organización. ¿Está bien? Por ejemplo, puede ser, no sé, una escuela, una universidad, el estatuto de comportamiento, los premios, los castigos, ¿sí? Una asociación de comerciantes, etc. Eso lo que hace es evitar o tratar de penalizar los comportamientos oportunísticos entre los integrantes de la organización, que llevarían a la desconfianza y en última instancia a la desintegración de la organización. ¿Está bien? Entonces, y eso emerge en forma, eso lo habíamos visto en Hume también, ¿no? Estos mecanismos de gobernanza, en primer lugar, emergen por acuerdo entre las partes, pues las partes, los integrantes de la organización se dan cuenta que si no existen esos mecanismos de gobernanza, la organización no podría subsistir y ellos también se perjudicarían porque no obtendrían las ganancias de la división del trabajo, de la cooperación. Entonces se autoimponen un sistema, digamos, de reglas que, y de esa manera logran también, en términos de self-enforcement, ¿no? Se autoimponen un sistema de reglas y que a ellos les conviene autoimponérselo. Es toda una idea muy interesante, ¿no? Muy interesante de la economía, esta idea de la compatibilidad de incentivos. Es como antropología, profe, más o menos. ¿Cómo qué? Como antropología, algo por el estilo. ¿En qué sentido? De cómo nacen las sociedades, cómo se pasa. Bueno, pero cómo nacen en términos, si querés, es más concreto, es decir, lo que analizan es cómo se pueden mantener, gracias a las instituciones que se crean, que se van desarrollando por prueba y error, etc., cómo las sociedades pueden expandirse, pueden mantener la división del trabajo, pueden mantener la confianza en los contratos y en las promesas. De esa manera pueden invertir más, pueden pensar más a largo plazo. Y así es toda una capa dentro de otra capa, dentro de otra capa, hasta que termina en un gobierno central, ¿no? Bueno, y eso puede fallar también, como vos recién explicabas, cuando falla, termina habiendo como pequeños núcleos de gobiernos locales que
eso puede ser muy destructivo, como, no sé, el sistema de mafias o de, qué sé yo, que terminan siendo mecanismos de gobernanza a nivel local, pero que no logran una escala mayor porque entran en conflicto, en oposición unos con otros. Puede haber guerras, ¿no? o conflictos por extracción de rentas entre esos pequeños nichos de asociaciones que termina siendo perjudicial para todos, si no es que también se ponen de acuerdo en establecer un sistema por sobre ellos mismos de gobernanza que los autolimite, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema súper interesante. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver eso el próximo viernes conmigo. Así que empiecen a leer esos trabajos, a ver si los tengo, déjenme ver si así ya se los marco, dónde están en la... A ver, déjenme ver cómo era esto, historia. Ya ahora cuando ahora les comparto la pantalla. Acá están, a ver, ahí les muestro. Acá están